En este vídeo quiero hablarte de dos tipos de tareas fundamentales que tenemos que saber gestionar y gestionar bien para dominar tu productividad, para dominar tu gestión del tiempo. Fíjate, te lo voy a enseñar con esta pizarra. Estos son los puntos que vamos a ver, no te preocupes porque no los leas, solo son el índice, para que veas que vamos a ver varios puntos a lo largo del vídeo y te voy a ir comentando. Vamos a ver primero qué son las prioridades y qué son las tareas de orden. Dos tipos de tareas fundamentales. Son los tipos de tareas sobre los que me quiero centrar en este vídeo, para que sepas que son dos tipos de tarea clave para introducir en tu planificación y clave saber cómo dedicarle el tiempo adecuado a las prioridades y a las tareas de orden. Luego vamos a hablar cuál es la misión de la productividad. ¿Por qué todos estos vídeos que comparto contigo sobre productividad, gestión de tiempo, gestión de equipos? Porque vas a ver que la productividad no es lo importante en sí misma. Después vamos a hablar de los tres esquemas, los tres modos, las tres maneras en las que puedes combinar estas tareas de prioridad, que son las tareas más importantes, las que más impacto tienen en tu empresa, y las tareas de orden, y vamos a ver cuáles de los esquemas son los buenos y cuál es quizá el que estés usando hoy y es el esquema que no funciona. Es el que nos vende la sociedad, pero es el esquema que no funciona, el menos productivo de todos. Luego vamos a ver dos modos de operación. Como seguramente no los lees a esta distancia, no te los voy a decir para darte la sorpresa cuando los veamos, porque tienen dos nombres muy ilustrativos, muy diferentes los dos, pero muy ilustrativos para que te acuerdes bien de cómo actuar en cada uno de los modos y cuándo tienes que utilizarlos. Y luego, para terminar, vamos a hablar de la diferencia entre eficiente y efectivo. Qué diferente es ser eficiente y ser efectivo? Y vas a ver a qué me refiero con eso. Así que vamos a empezar con las prioridades y el orden. Bueno, pues son dos tareas sobre las que me quiero centrar en este vídeo porque me parecen dos tareas súper importantes y que por un motivo o por otro, y ahora lo analizaremos, descuidamos en nuestra gestión del tiempo. Las prioridades, en primer lugar, son las tareas más importantes. Las tareas prioritarias son las tareas críticas, las que más impacto van a tener en tus resultados, a las que les tienes que dedicar un tiempo y un tiempo de calidad, no de cualquier manera. Por otro lado, las tareas de orden son las tareas para controlar cómo vas respecto a los objetivos que te hayas marcado en tu empresa. Es fundamental que tengas tu misión, es fundamental que tengas un plan a medio plazo, pero es fundamental que tengas los objetivos de esta semana, de la semana que viene. Y en esos objetivos de la semana tienes que analizar cómo vas a lo largo de los días, a lo largo de las sucesivas semanas, para ver si vas alcanzando los objetivos que tengas, por ejemplo, durante un año. Eso es crítico y vamos a hablar de prioridades y orden hoy porque son dos tipos de tareas que descuidamos mucho. Las prioridades porque son tareas súper complejas, súper impactantes en tus resultados en general y son tareas que te van a llevar muchas veces mucho tiempo, que te van a requerir mucha energía y son tareas que procrastinamos, que dejamos para más adelante, que al final no podemos hacer en tiempo de calidad o con tiempo de calidad porque no encuentras el tiempo para dedicarte de verdad en cuerpo y alma a hacer esa tarea y por eso no tienes los resultados que te gustaría tener y no los tienes en el plazo que te gustaría tenerlos porque no le dedicas tiempo de calidad suficiente a las tareas prioritarias. Normalmente no te pasa que esas tareas tan importantes que tú sabes que son las más relevantes para tu empresa las vas dejando, las vas haciendo a trozos, las vas haciendo en un hueco aquí, un hueco allá o al final las vas dejando para demasiado adelante y tienes esa sensación de culpa de que no estás haciendo las tareas de verdad prioritarias con el tiempo de calidad y en el momento en el que las deberías hacer. Si eres autónomo, si eres independiente y trabajas por tu cuenta, si trabajas en una pequeña empresa o si trabajas en una multinacional, seguro que te pasa muchos días o casi todos los días que tienes la sensación de ir apagando fuegos, de ir constantemente haciendo una tarea, otra tarea, saltando entre tareas que son supuestamente muy urgentes y prioritarias. Pero recuerda, si todo es prioritario, nada es prioritario. Así que tienes que darte cuenta que muchas veces, y eso es lo que seguro que sientes, no le estás dedicando el tiempo que deberías a las tareas más importantes, a las que de verdad sabes que deberías estar dedicándole tiempo. Y tienes la sensación de que tienes muy poco tiempo y como tienes pocos huecos entre el resto de tareas tan urgentes que tienes, al final te vas a buscar una tarea al correo electrónico o te vas a hacer cosas de menos importancia. Es fundamental que sepamos dedicarle el tiempo que necesitas a las tareas prioritarias y vamos a ver cómo en este vídeo. Y el segundo tipo de tareas fundamentales son las tareas de orden, las tareas de seguimiento. Son a veces tareas que pueden parecer aburridas, que puede que no te apetezca hacer, pero es crítico para el desarrollo de tu negocio, para el desarrollo de tu equipo, para el desarrollo de tus proyectos, que tengas los objetivos claros, concretos y por escrito y que tengas un tiempo para analizar cómo vas respecto a esos objetivos. Muchas veces con la excusa de que vamos muy deprisa y corriendo y que los objetivos son mis objetivos, los tengo en la cabeza perfectamente y no necesito analizarlos, ya sé, ya tengo esa sensación, ese feeling de cómo voy yendo, bueno, pues esa es la manera de no conseguir resultados verdaderamente importantes, porque
por feeling no podemos gestionar. Tienes que gestionar con números, con datos, con indicadores. Por supuesto, las sensaciones ayudan, pero no solo las sensaciones van a determinar cómo gestionas tu empresa, tu equipo, cómo vas en un proyecto. Así que las tareas prioritarias porque siempre las vamos procrastinando y las tareas de orden porque nos parecen aburridas o porque nos parecen poco importantes y preferimos gestionar por sensaciones son dos tareas fundamentales para tener en cuenta en tu planificación, para saber qué tiempo dedicarle y cómo dedicarle ese tiempo de la manera óptima. Así que esas son las primeras dos tareas o el primer punto que quería comentar contigo en este vídeo, prioridades y orden. Pero quiero entretenerme en este segundo, que es la misión de la productividad. ¿Por qué hablo de productividad? ¿Por qué tanto objetivo? ¿Por qué tanto indicador? ¿Por qué tantas tareas? ¿Por qué cumplir los plazos? Al final la productividad en sí misma no tiene sentido, no tiene importancia solo por sí misma. La productividad tiene sentido para algo mucho más grande y esa es mi misión y por eso me dedico a formar en productividad y gestión del tiempo con el método que he desarrollado con base en lo que aprendí en la Fórmula 1 cuando estuve como ingeniero en investigación y desarrollo 2 temporadas en uno de los entornos más exigentes y donde se optimiza más la gestión de equipos y la productividad, que es la Fórmula 1. Y lo que aprendí es que la productividad es un medio y no es un fin en sí mismo. Es un medio para algo mucho más grande. ¿Para qué? Para poder ser innovador, para poder ser creativo, para poder hacer esas tareas que de verdad te gustaría estar haciendo y para las que nunca encuentras tiempo. ¿No te pasa muchas veces que te gustaría hacer tal o cual proyecto, te gustaría ser ambicioso y conseguir tal o cual objetivo, pero al final te come el día a día? ¿Te comen las tareas de todos los días, esos fuegos que tenemos que apagar? Bueno, pues para eso sirve la productividad. Ese es el objetivo fundamental, que te emociones, que te enamores de tu trabajo, porque tengas el tiempo de calidad para hacer las tareas que de verdad te emocionan, en las que de verdad puedes ser genial. Esa es la clave de la productividad. Eso sí es la productividad. Para mí, la productividad es hacer genial lo que de verdad importa. Y mi objetivo al final, con todos estos vídeos y con mis formaciones, es que consigas trabajar genial. No trabajar muy bien, trabajar genial. Y además vivir mejor. Pero todo eso se consigue cuando tienes técnicas de productividad para hacer las tareas que de verdad importan y para tener el tiempo de calidad como para poder ser productivo, innovador, pensar en la estrategia mejor para tu producto. Esa es la clave. Cuando vas demasiado deprisa y corriendo, hacemos lo que la sociedad piensa que es ser productivo, que es estar siempre haciendo cosas. Y ser activo es muy distinto de ser productivo. Así que esa es la misión de la productividad, es ir un paso más allá. La productividad solo es una herramienta para que hagas las tareas que de verdad importan en tu trabajo y en tu vida. Bueno, pues esa es la misión de la productividad. Y ahora vamos a ver, con esto de las tareas de prioridad y orden, ya sabes, las tareas prioritarias, las tareas que más impacto tienen en tus resultados, que más te van a acercar y que más rápido te van a acercar a tus objetivos, y las tareas de orden, unas tareas fundamentales para analizar cómo vas respecto a esos objetivos. Vamos a ver 3 esquemas de cómo puedes estar gestionando tus tareas de prioridad y orden. Vamos a ver que hay 2 buenos y 1 malo, y seguramente el malo es como lo estás haciendo ahora. Fíjate que aquí quiero hacerte una analogía, aquí lo ves con el símbolo del tiempo y el dinero. Quiero hacerte una analogía entre el tiempo que dedicas a cada tarea y el dinero que tienes en tu cuenta en el banco. Fíjate que si tienes una nómina, por ejemplo, si te pagas al mes porque estés trabajando en una empresa por cuenta ajena o porque seas autónomo, te pagas una cantidad. Vamos a poner cualquier cantidad. Vamos a suponer $10. Imagínate que son $10, pongo una cantidad simbólica para que los números sean sencillos y para que dé igual si ganas 1.000, si ganas 10.000, si ganas 100.000. Al final, el concepto fundamental es el que te voy a compartir ahora. Fíjate, si tienes 10 euros que vas a poner cada mes en tu cuenta, bueno, pues nosotros podemos gestionar ese dinero de 2 maneras diferentes. Y vas a ver cómo se parece esto a la gestión del tiempo. Nosotros tenemos nuestros 10 euros aquí al principio de cada mes. Bueno, pues nosotros podemos hacer lo que habitualmente, seguramente tú también haces o has hecho durante mucho tiempo, que es, lo meto en mi cuenta, lo meto en mi cuenta en el banco y van saliendo los gastos. Va saliendo un gasto, otro gasto, otro gasto, otro gasto. Y al final del mes, ¿cuánto queda? Normalmente queda o 0 o como mucho un poquito. Puede quedar €1, $1 de eso que metiste al principio del mes. ¿Y esto en qué se parece con la gestión del tiempo? Pues se parece mucho, porque el tiempo tiene una analogía muy poderosa con el dinero. Solo hay una diferencia, y es que el tiempo no vuelve, y no puedes comprar tiempo. Eso es lo que intento conseguir con mis formaciones, que consigas generar tiempo, crear tiempo, porque eres muy productivo. Fíjate que con los ahorros lo que deberías estar haciendo es, o con el dinero que recibes cada mes, lo que deberías estar haciendo es un esquema diferente. Fíjate que, vamos a borrar esta parte de aquí, en lugar de meterlo en el banco, gastar lo que necesites gastar al mes y ver qué queda al final, si tú tienes
un objetivo de ahorro al mes que hayas analizado y que tu capacidad de gasto te permite asumir, ya sabes que hay que reducir al mínimo los gastos para optimizar la capacidad de ahorro que tienes, lo primero que tienes que hacer es sacar tus ahorros aquí. Por ejemplo, 3 euros, 3 dólares al principio de cada mes. Y luego el resto es lo que metes en el banco. En el banco metes tus 7 dólares y eso se va gastando a lo largo del mes. Bien, al final del mes, si has optimizado tus gastos y tienes una buena gestión, incluso puede ser que te quede algo más de aquí. Algo que de aquí puedes volver a incluir en tu ahorro. Pero si metes el dinero en el banco y vas gastando y ves al final lo que queda, lo más fácil, lo más normal, lo más habitual, piensa si a ti te pasa así, es que no quede nada o quede muy poco. O quede mucho menos de lo que podría quedar con el mismo esquema, con el mismo nivel de vida, con el mismo tipo de inversión en proyectos en tu empresa. Fíjate que si sacas los ahorros al principio, el resto lo metes en el banco y de ahí vas gastando, vas invirtiendo y al final, si te queda algo, lo añades a los ahorros, es una gestión mucho más óptima de tu dinero. ¿Qué pasa con el tiempo? Fíjate, con el tiempo pasa exactamente lo mismo. Imagínate que en lugar de dinero, estos números fueran cantidad de horas que tienes, cantidad de energía, cantidad de tiempo disponible para hacer tareas. Si no sacas tus ahorros lo primero, si no sacas el tiempo de calidad para hacer lo más importante al principio, es probable que no te quede tiempo de calidad al final de la semana o al final del mes. Fíjate cómo esto se aplica a las tareas de tipo prioridad o a las tareas de orden. Normalmente, ¿qué es lo que hacemos con las tareas prioritarias y de orden? Con esas tareas de hacer un seguimiento de cómo vas y con esas tareas más importantes para tus resultados. Bueno, pues lo normal es que tengas un esquema de este estilo. Fíjate, te lo voy a pintar aquí en varios colores para que lo veas mucho mejor, para que se te quede más la imagen y que te acuerdes del concepto, que es lo fundamental. Nosotros hacemos un poquito de tarea prioritaria, porque sabemos que es muy importante. Quizá al llegar por la mañana a la oficina tienes un momento más tranquilo, si no empiezas a leer el correo electrónico desde por la mañana, y haces un poco de tarea prioritaria. Pero enseguida llega una tarea por correo electrónico, llega alguien con un imprevisto, llega alguna cosa, aquí lo pongo con este rayo rojo, que te interrumpe. Luego a lo mejor tienes un poco de tiempo para una tarea de orden, pero luego hay otra cosa que te interrumpe. Luego intentas dedicarle otro poco de tiempo a una tarea prioritaria. Puede ser la misma o muchas veces otra tarea, porque intentamos o pensamos que ser multitarea es ser lo más productivo. Otra de las falacias, otra de las mentiras que nos vende la sociedad. Lo más fundamental para ser productivo es ir tarea a tarea y dedicarle el tiempo adecuado a cada tarea. Tú decides el tiempo que le dediques a cada tarea, pero tienen que ser bloques de calidad, tienen que ser tiempos de calidad, si no, no funciona. Así que no me vendas la idea de que ser muy activo es ser muy productivo, porque la gente más productiva del mundo, cuando la ves, cuando ves sus rutinas, es la gente que parece estar más tranquila, que parece tener más tiempo libre, aparentemente, y que gestiona mejor los imprevistos. Y eso es porque no tienen este esquema, en el que tú vas haciendo tareas y te van entrando imprevistos, tareas que no tenías planificadas, y al final de tu día ni has acabado la tarea prioritaria ni has acabado la tarea de orden, así que no te ha dado tiempo para hacer tus tareas prioritarias y tampoco te ha dado tiempo para hacer tus tareas de orden. Este es el primer esquema. Y ahora voy a proponerte dos esquemas para que empieces a gestionar de otra manera totalmente diferente las prioridades y el orden. Acuérdate de la analogía del tiempo con el dinero, de sacar primero ese tiempo de calidad, sacar primero lo que quieras ahorrar y el resto lo vas gastando para que te dure hasta final de mes y ya tengas sacado de primera mano lo que quieres ahorrar o en el caso del tiempo, tu tiempo de calidad. Y por eso hay dos esquemas. Así que esto, vamos a ponerle una raya roja y vamos a pintar cuáles son los esquemas de verdad eficientes para gestionar las tareas prioritarias y las tareas de orden. Lo puedes hacer de dos maneras y tú eliges cada día cuál es la mejor, cada semana, a lo mejor por tu personalidad es mejor una u otra, pero estos son dos esquemas radicalmente distintos a como seguramente lo estés haciendo ahora y a cómo nos vende la sociedad que hay que hacerlo. Y básicamente son estos dos esquemas. Te voy a pintar uno de un color, te voy a pintar otro de otro color. Tienes el primer esquema, que es prioridad, orden, y el segundo esquema, que es orden, prioridad. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, el primer esquema es, y los dos representan el concepto que te decía de la analogía con el dinero, de sacar primero los ahorros. Tú puedes ser de los que prefieren primero o de los que funcionan mejor si primero sacan tiempo para tener un bloque de tiempo de calidad para hacer las prioridades y luego te reservas tiempo para hacer tus tareas de orden. Esto no es el tiempo que sobre, tienes que dejar siempre un bloque de tiempo a la semana, al día, un poquito cada día, un bloque a la semana o solo un bloque a la semana, aunque yo te recomiendo que tengas un poco de tiempo al día y luego un bloque a la semana. Puede ser
15 minutos al día para revisar lo más importante y puede ser 1 hora, 2 horas, una mañana a la semana para revisar cómo van todos tus objetivos. Depende de lo complejo que sea tu negocio, tu trabajo, tu empresa. Así que el primer esquema es, le dedico tiempo de calidad primero a las tareas prioritarias, a lo mejor a primera hora de la mañana, que es un típico momento en el que tienes un pico de energía cuando estás más activo, y luego le dedico un tiempo que ya tengo reservado como si fuera una reunión en tu agenda, y si quieres bloqueártelo hasta que cojas la práctica, bloquéalo en tu agenda para las tareas de orden. O puedo usar un segundo esquema que es similar en el concepto de que saco los ahorros, saco el tiempo de calidad primero, y para estos imprevistos dedico el resto del tiempo, lo que me sobra. Pero este es otro esquema, otra manera de verlo. Puede ser que te funcione mejor a ti o que en algunos días o en función de tu modo de energía te funcione mejor. Y este esquema es un esquema en el que primero hacemos las tareas de orden y luego hacemos las tareas prioritarias. ¿En qué consiste? Fíjate, lo primero, y esto te lo recomiendo muchas veces, que lo pongas en práctica para que veas cuál es el que te da mejores resultados. En el caso de del esquema 2, de primero las tareas de orden y luego las prioritarias, esto significa primero quitarte de en medio todas las cosas de medir indicadores, de controlar, de hacer un seguimiento de cómo vas y luego dedicarle un tiempo de calidad a las tareas prioritarias. Esto, por ejemplo, puede ser útil si eres más creativo por las tardes, si eres más fino haciendo tareas de cálculo por la tarde, si las tareas prioritarias te van mejor en un momento que no sea el primer momento de tu día. Bueno, esto está fenomenal. Puedes hacer un esquema de primero tiempo de calidad para las tareas prioritarias y luego tiempo para las tareas de orden o al revés. Pero fíjate que hay un tipo de tareas que se meten dentro de las tareas de orden y que habitualmente no estás haciendo bien, que habitualmente no estás gestionando de la manera óptima para que no te parezca que de repente se te acumulan. Y son las tareas de orden como, por ejemplo, tener las cosas al día en general. Ordenar tu mesa. Puede ser cambiar una bombilla en tu despacho, puede ser cambiarle la rueda al coche, puede ser cualquier tarea muy tonta como estas, o puede ser una tarea de tipo moscas, que yo llamo en mis formaciones. Y estas tareas son las tareas que te van rondando la cabeza y que las tienes ahí como una preocupación, pero que son secundarias y no son muy importantes y por eso nunca encuentras tiempo para hacerlas. Bueno, pues quiero hablarte de un fenómeno que se conoce como efecto Zeigarnik. Y es un efecto que vas a ver lo importante que es para animarte a quitarte de en medio todas estas tareas aparentemente tan secundarias y tan poco peligrosas, pero tan críticas para hacerlas porque si no se te acumulan y entonces te sientes agobiado. Y además, si no las haces y no las gestionas bien, aunque sean tareas muy poco importantes aparentemente, vas a tener esa sensación de que no tienes el nivel de orden que te gustaría, de que tienes muchas cosas pendientes, de que tienes muchos recados por hacer y de que no vas dominando el tiempo, de que no llevas las riendas del tiempo. Bueno, pues el efecto Zeigarnik viene de una psicóloga lituana, Bluma Zeigarnik, que descubrió, cuando estaba estudiando en Alemania, descubrió este efecto en un bar, así que bueno, no es un sitio muy glamuroso para hacer un descubrimiento psicológico, pero es un efecto muy potente, es un efecto de la vida misma, y estando en un bar, en una cafetería, Bluma Zeigarnik se dio cuenta de que los camareros de esa cafetería se daban cuenta o recordaban mucho mejor los pedidos que todavía no estaban pagados frente a los pedidos que ya habían sido pagados. Por ejemplo, si alguien había pedido un café, un croissant y un vaso de agua y todavía no lo ha pagado, se acordaban mucho más de ese pedido que de otro, de otra mesa que ya hubieran pagado. Este es el efecto Zeigarnik. Cuando lo desarrolló científicamente, con muchos más estudios, con mucha más profundidad que solo esta observación en la cafetería, al final Bluma Zeigarnik descubrió que las tareas que tenemos pendientes son como lazos abiertos en nuestra mente. Son algo que succiona, que nos quita energía y que hace que tengas menos energía para dedicarte a otras tareas que son mucho más impactantes. Así que para evitar el efecto Zeigarnik, tienes que tener dominadas también estas tareas poco importantes. Hay mucha gente que piensa que ser productivo es simplemente hacer las tareas más importantes. No, es hacer las tareas más importantes, sí, pero también estas tareas que son necesarias. Si no son necesarias, delégalas, descártalas, no las hagas o déjalas para mucho más adelante. Pero si de verdad las tienes que hacer, para que sientas que tienes el nivel de orden adecuado, un nivel de orden, como siempre digo, el nivel de orden adecuado es el nivel de orden en el que el orden para ti no sea un problema, en el que no te esté preocupando constantemente. Bueno, pues para evitar este efecto Zeigarnik tienes que dedicarle un tiempo a hacer esas tareas. Y esas tareas son también tareas de orden. De orden, acuérdate de ordenar tu mesa, ordenar tu ordenador, limpiar tus cosas, tener las cosas bien registradas, bien ordenadas, bien controladas. Eso te va a dar una tranquilidad brutal para hacer las tareas que de verdad tienen un impacto más grande. Esas tareas que generan este robo de energía, que te quitan
energía para poder dedicar a otras cosas son también tareas de orden. Así que, fíjate, dedica ese tiempo de calidad para quitarte de en medio esas tareas de orden para poder dedicar tu tiempo a lo que de verdad te va a generar resultados. Recuerda, ten un nivel de orden en el que para ti el orden no sea un problema. Para una persona puede ser súper ordenado, la mesa limpia sin un papel, para ti puede ser otro nivel de orden, pero desde luego no es tener toda la mesa desordenada, todo el ordenador con el fondo de escritorio abarrotado, las carpetas sin ordenar. Todo eso al final genera lazos abiertos en la mente y te está robando energía para hacer lo que de verdad es importante y lo que te va a permitir generar resultados de verdad. Así que acuérdate del efecto Zeigarnik, del descubrimiento en la cafetería de Bluma Zeigarnik, y acuérdate de hacer esas tareas que parece que no son tan importantes. Ese es uno de los esquemas fundamentales de funcionamiento. Hemos hablado del efecto Zeigarnik y de estas tareas que te roban la energía si las tienes pendientes y que te hacen pensar, que te hacen sentir que no eres todo lo productivo que podrías llegar a ser. Bueno, pues estas tareas voy a darte algunos ejemplos para que sepas claramente cuáles son en tu vida y para que pienses y reflexiones en cuáles son en tu caso particular. Si trabajas en una oficina, si trabajas en una multinacional o si trabajas en una pequeña empresa, pero si trabajas en una oficina fuera de casa, puedes tener tareas como ordenar tu puesto de trabajo, puede ser tareas como poner al día la agenda, puede ser tareas como, por supuesto, revisar los indicadores y los objetivos, pero a veces tareas mucho más mundanas como ordenar tu sistema de ficheros, como ordenar alguna parte de tus archivos, como ordenar información, como clasificar cosas. Básicamente, párate y piensa en qué es lo que te agobia. No las tareas importantes, que pienses que las estás dejando para más adelante, no. Me refiero a tareas pequeñas. Piensa en cuáles son las tareas pequeñas que hoy te hacen sentir que no dominas tu tiempo, que no las tienes todas al día, porque al final, si no las vas gestionando poco a poco, si no tienes esos tiempos de calidad que te comentaba antes para hacerlas y para quitarlas de en medio, al final de repente vas a sentir que estás saturado de tareas. Recuerda, el cerebro se siente saturado solo cuando tiene más de 4 estímulos. Más de 4 estímulos. Y esos estímulos pueden ser tareas pendientes, pueden ser cosas que tengas pendientes o cosas que tengas sobre la mesa. Siempre digo que muchas veces cuando te sientes saturado porque estás estresado, a veces no tienes más de 4 o 5 tareas, pero sientes que tienes muchas tareas y muchas cosas por hacer. Con esas tareas pequeñas pasa lo mismo. Cuando tienes más de 4 tareas, la ciencia cognitiva ha demostrado que ya tu mente se siente saturada, que se siente saturada cuando hay más de 4 estímulos diferentes que tu mente tiene que gestionar. Así que recuerda, olvídate del efecto Zeigarnik, pero para eso dedica tiempo de calidad a tus tareas de orden, no solo a seguir y a controlar cómo va respecto a tus objetivos, sino también a hacer esas tareas mucho más mundanas. Si trabajas en casa, por ejemplo, como autónomo independiente o trabajas en modo teletrabajo a distancia y no vas a la oficina, pues fíjate en tareas como recoger la mesa después de haber terminado de comer, como ordenar tu mesa cuando vas a trabajar cada mañana y no tenerla hecha un desastre. Al final eso es crítico para que seas productivo, y no tanto para que seas productivo per se, sino para que seas creativo y para que hagas las tareas de verdad que te emocionan y que te hacen conectar con lo que para ti es más grande en la vida, con tu misión, con tus objetivos con mayúsculas. Si al final no haces esas pequeñas cosas, tampoco vas a poder hacer esas grandes cosas. Por eso es crítico gestionar bien esas tareas. Bueno, pues ya hemos visto las prioridades y el orden, estos dos tipos de tareas que estoy analizando contigo en este vídeo. La misión de la productividad es solo una herramienta para hacer algo mucho más grande, para hacer las tareas que de verdad te emocionan, te hacen vibrar. Y luego hemos visto los 3 esquemas en los que puedes gestionar estas tareas de prioridad o de orden. Lo puedes hacer como quizá estés haciéndolo ahora, a saltos, pasando de un tipo de tarea a otro y dedicándole tiempos muy cortos y de poca calidad y teniendo en medio todos estos imprevistos que no sabes gestionar y que te distorsionan y que te desconcentran. O bien puedes usar este esquema o este esquema, el que mejor funcione para ti, o a lo mejor depende de tu estado de energía, si un día tienes más energía o menos energía. Empezar con tiempo de calidad para tareas de prioridad y luego pasar a las tareas de orden, o al revés, empezar con tiempo de calidad para quitar de en medio un número importante de tareas de orden y luego hacer las tareas prioritarias. Acuérdate, cuando tienes muchas tareas de orden que te están rondando la cabeza, es bueno dedicar un bloque de tiempo. A lo mejor estás muy liado con otras tareas que te parecen mucho más prioritarias, pero dedícale un bloque, a lo mejor una hora de tiempo, para ordenar la cocina, para ordenar la mesa, para ordenar tu mesa, para ordenar tus carpetas en el ordenador si trabajas en la oficina, lo que sea. Si trabajas en una oficina, si trabajas en tu casa, pero al final son tareas críticas para que cuando te pongas a trabajar en las tareas prioritarias realmente brilles y lo hagas a lo grande. Bueno, pues esos son los esquemas. Y ahora vamos a ver 2 modos de operación. ¿Te acuerdas que al principio del vídeo te dije que no te iba a decir cómo se llamaban para generarte un poco de suspense y de curiosidad? Y ahora voy a desvelarte cómo se llaman y por qué son importantes. He puesto un nombre muy ilustrativo para los dos, para que te acuerdes bien de los 2 modos de operación. Y son 2 modos de operación que puedes utilizar para cuando tengas que hacer tareas de tipo prioritario
o de tipo orden. Fíjate que muchas veces me gusta hablar de una figura que para mí es sumamente productiva y que te puede parecer lo más alejado de la productividad, o por lo menos lo más alejado de tu tipo de rutina diaria, y son los monjes. No me importa que no seas religioso, pero al final, si piensas en los monjes de cualquier religión, sea la religión católica, sean budistas, sean hinduistas, sea de cualquier religión, cualquier tipo de monje, de la religión que prefieras, al final son personajes que, si te paras a pensar en un momento, ¿dónde suelen vivir? Suelen vivir en sitios muy pacíficos, muy tranquilos, monasterios más grandes, más pequeños, de un tipo o de otro en función de la religión, en un sitio o en otro del planeta, pero al final son sitios que están tremendamente organizados y donde se cuida el detalle, todos los detalles, hasta lo más minucioso que te puedas imaginar. Los detalles están cuidados al máximo. Bueno, pues puedes pensar que sí, eso está muy bien, pero los monjes tienen muchísimo tiempo. Bueno, pues siempre me gusta hablar de los monjes porque me parece un ejemplo ilustrativo para que te pares a pensar. Fíjate, conozco a varios monjes y hay algunos de ellos que son responsables de algún monasterio, a lo mejor monasterios de más tamaño, de menos tamaño, pero que están encargados no solo de su monasterio, sino de reconstruir otros monasterios, de buscar presupuestos, de controlar y hacer la gestión económica de su monasterio, pero también tienen tiempo para hacer la comida y para limpiar. ¿Por qué te hablo de estos ejemplos? Porque me parece algo muy sorprendente, porque la sociedad nos vende que para ser productivos tenemos que seguir el modelo del ejecutivo que está haciendo multitarea, controlando los correos electrónicos en el móvil mientras va caminando de reunión a reunión todo el día, haciendo un montón de cosas en paralelo, y la gente que tiene resultados de verdad en el mundo de los negocios, en cualquier sector, no tienen ese ritmo, van a otro ritmo, van en lo que yo llamo mucho más modo monje. ¿Qué es el modo monje? Si piensas en los monjes, al final verás que le dedican tiempo de calidad a hacer las cosas con paciencia, con calma, con esmero. Las cosas que a ellos les emocionan, espiritualmente o materialmente, porque estén haciendo algún trabajo, por ejemplo, de artesanía. Pero es algo que conecta con ellos, con su misión. Y le dedican bloques de tiempo con paz en los que están absorbidos por esa tarea que están haciendo. Por eso, al final, cuando vas a algún monasterio, puedes disfrutar de los detalles, de cómo está todo perfectamente cuidado. Ya te digo, no te engañes, muchos de ellos tienen una rutina, por lo menos a veces, igual de estresante que la tuya. No son los monjes de la Edad Media que estaban con mucha menos actividad y prácticamente encerrados en sus monasterios. Así que esto te lo pongo para que te acuerdes de ese esmero, de esa paz, de esa tranquilidad, de ese tiempo de calidad que le dedicas a cada tarea, que le debes dedicar a cada tarea importante. Este es el primero de los modos que quería compartir contigo hoy, el modo monje, el modo tiempo de calidad, el modo tiempo suficiente para hacer las tareas con paz, con tranquilidad, con foco máximo. Porque si estás con el foco a 1000 cosas, no estás en el foco, no estás con tu foco en ninguna de ellas. Así que este es el modo monje, el modo 1 para ti hoy, el primer modo de los dos que quiero resaltar para ti. Y hay otro modo que es un modo muy diferente, que es el que tienes que usar muchas veces con las tareas de orden o con esas tareas pequeñas que te decía que te generaban este efecto Zeigarnik porque te quitaban energía, te robaban energía. Esas tareas tipo mosca que te van rondando la cabeza y que te hacen sentir que no llevas el dominio del tiempo, que no lo llevas todo al día, que no llevas las riendas de tu día a día. Bueno, pues para eso utiliza otro modo totalmente diferente y es el modo asesino. Imagínate cómo actúa un asesino. Tiene foco absoluto en lo que quiere conseguir, no se despista por nada, pero va súper rápido para conseguir su objetivo. Va evitando cualquier tipo de distracción, pero va a piñón, va con el único objetivo de conseguir cuanto antes lo que quiere. Y no es el modo monje, no es la paz, la tranquilidad, el tiempo de calidad para los detalles, para las tareas que de verdad tienen un impacto en tus resultados, para ser creativo, innovador, con tiempo de calidad, para pensar en tu estrategia. Ese es el modo monje. El modo asesino es un modo muy diferente. El modo asesino es un modo en el que tienes que estar cuando quieres eliminar muchas tareas, cuando el objetivo fundamental es hacer la tarea y no hacerla genial. Porque hay muchas tareas que necesitan estar hechas, pero no hechas perfectas, ni siquiera hechas genial. Así que para las tareas importantes que debas hacer genial, modo monje. Para las tareas que simplemente debas hacer, modo asesino. Y esto me lleva al último punto que quería compartir contigo en este vídeo, y es una diferencia fundamental para mí en gestión del tiempo. Si te pregunto qué es para ti ser eficiente y qué es para ti ser efectivo, ¿qué piensas? ¿Hay alguna diferencia o son sinónimos?
las dos palabras. Yo siempre cuento el ejemplo de un alumno de universidad, un alumno de colegio, que al final se presenta a un examen y en ese examen le dan 10 puntos si acierta todo, y para aprobar, para superar ese examen, tiene que conseguir, imagínate, 6 puntos de los 10. Bueno, pues eficiente y efectivo no tienen nada que ver. Efectivo es conseguir sacar un 6, es conseguir el objetivo, simplemente hacer el objetivo, pero con el mínimo consumo de recursos, y si llegas al mínimo nivel que te asegura conseguir el objetivo, está bien. Lo que te decía en el modo asesino, hay tareas que solo tienes que hacer, no tienes que hacer genial. Eso es ser efectivo. Hay otras tareas en las que tienes que ser eficiente. Y eficiente es sacar un 9 o un 10. Es hacer la tarea de la mejor manera posible, hacerla genial. Ojo, huyendo del perfeccionismo, pero hacerla genial. Hay tareas, sobre todo las más complejas, las que de verdad van a generar un cambio, una transformación en tus resultados, en tu empresa, un salto cualitativo en tu estrategia, en tus resultados, en tus ventas, en tu número de clientes. Esas son las tareas que tienes que hacer de manera eficiente. Pero ojo con intentar hacer todas las tareas de manera eficiente, porque no tenemos tiempo para llegar a todo. Así que acuérdate, una cosa es ser eficiente y otra cosa es ser efectivo. Te lo voy a pintar aquí para que te acuerdes. Con estos dos números, fíjate, lo voy a adornar un poquito para que te acuerdes todavía más. No te lo voy a enseñar hasta que no lo tenga hecho. Y lo voy a poner aquí bien coloreado para que no se te olvide, y es que para unas tareas tienes que sacar 6 puntos de 10, con hacer la tarea vale, pero para otras tienes que apostar a ir a por el 9 o el 10, hacerlas genial para de verdad diferenciarte de tu competencia. Eso es ser eficiente frente a ser efectivo. Decide en qué tareas tienes que ser eficiente y en cuáles tienes que ser efectivo. Bueno, pues todo eso es lo que hemos visto en este vídeo. He hablado de dos tipos de tareas fundamentales porque seguramente hoy no las estás gestionando bien, que son las tareas prioritarias y las tareas de orden. Te he hablado de la misión de la productividad, porque la productividad es una herramienta para conseguir un fin mucho más grande, tener tiempo de calidad. Si tienes el dominio total de tu tiempo, si llevas las riendas de tu tiempo, si tienes todas tus tareas controladas, vas a tener tiempo para hacer las cosas que de verdad son importantes para ti, en tu empresa, en tu vida, en todos los aspectos de tu día a día. Luego hemos visto los 3 esquemas de cómo gestionar, ¿te acuerdas? Cómo gestionar las tareas prioritarias y la de orden. Los 2 esquemas buenos eran o primero tiempo de calidad para prioridad y luego orden, o primero orden y luego prioridad. Quitarte de medio primero las tareas de orden y luego estar tranquilo de que todo el resto del tiempo lo tienes para hacer tareas prioritarias. Acuérdate, lo tengo por aquí, de la analogía tiempo-dinero. Del dinero que tienes cada mes, saca primero los ahorros y luego gasta. No gastes y espera a ver cuántos ahorros te quedan al final, porque es probable que no te quede nada. Luego hemos visto los modos de operación, 2 modos fundamentales, que son el modo monje y el modo asesino. El modo monje, tiempo de calidad para las tareas de verdad que más impactan en tu vida y que más impactan en tu trabajo. El modo asesino, chac, 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 para acabar con las tareas rápidamente. Y eso me lleva al último punto, ser efectivo o ser eficiente. En todas las tareas que haces no puedes intentar sacar 10 puntos de 10. Algunas con un 6 es perfecto y en otras sí tienes que tener el tiempo de calidad para llegar al 10. Y hoy, por intentar llegar a tener un 10 en todas, estás a veces sacando un 6 en tareas en las que de verdad deberías estar sacando un 10. Muy bien, pues todo esto sobre las tareas de prioridad y orden. Y ahora, como prioridad, quiero proponerte que empieces a plantearte cómo estás gestionando hoy tus tareas de prioridad y de orden y cómo vas a empezar a gestionarlas a partir de ahora.